Hola a todos, muy buenas tardes, noches o días, según la hora que nos estén viendo. Vamos a hacer una pequeña introducción muy sencilla para aquel lego en derecho o aquel que está introduciendo al derecho sobre lo que es la lógica, el derecho y la argumentación. Esto va a ser evidentemente una breve introducción que no tiene un fin especializado, sino justamente ingresar a aquel en las, digamos, las bases o en esta idea general de cómo se argumenta, cómo se hace el derecho. A ver, lo primero que tenemos que partir es dónde está el derecho que nos rige o de dónde partimos para argumentar justamente un caso jurídico. Normalmente vamos a tener dos bases que pueden ser la idea del derecho positivo, es decir, aquellas leyes que un Estado en un momento determinado vuelve obligatoria. Y entonces nosotros a la hora de que sometemos un caso a un juez, que sometemos un acto administrativo, pues partimos de esas leyes que nos dio el legislador de un determinado país. Pero también hay otra fuente, llamémosle así, que es el derecho natural. La idea de principios que, aunque no estén en la ley, estos principios nos permiten argumentar. Por ejemplo, pensemos en el derecho a la vida, que si bien no está en todas las legislaciones del mundo, pues todos creemos, o la mayoría creemos, que es un derecho universal, es decir, un principio. Entonces, hoy en día, esta idea del derecho natural se ve menos compleja. Digo, lo complejo del derecho natural es encontrar el lugar y por eso hay muchos detractores de estos principios. Pero hoy en día esto se ha ido, digamos, resolviendo porque hay muchos tratados internacionales donde están todos estos principios. Entonces, en suma, podemos encontrar pues estas dos fuentes del derecho o de la juridicidad para la hora que queramos argumentar un caso determinado. Ahora bien, ya tenemos la norma y tenemos un caso. ¿Cómo le argumentamos al juez? ¿Cómo nos paramos ante él? Bueno, lo más sencillo para esta introducción es utilizar lo que conocemos como el silogismo jurídico. ¿Qué es un silogismo? Bueno, esta idea donde subsumimos la norma con hechos y entonces tenemos una conclusión. Es decir, recuerden sus clases de lógica simple donde el silogismo tradicional hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Por ejemplo, recordarán que era el que nuestros profes nos ponían como primer ejemplo. Todos los hombres son mortales, Juan es hombre, por lo tanto, Juan es mortal. Esta la transformamos o la traspasamos al área jurídica y entonces tenemos lo que se conoce tradicionalmente como el silogismo jurídico. El silogismo jurídico parte de una premisa mayor que es la ley o la norma o el principio, si es que nos vamos a ir a la idea del derecho natural, una premisa menor que son los hechos concretos que estamos analizando y la conclusión que es la subsunción de esta ley a los hechos. ¿Ok? Veámoslo en un ejemplo muy sencillo y práctico. Por ejemplo, el artículo primero de nuestra Constitución mexicana prohíbe la esclavitud. Vean el artículo primero, como dice, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y en las condiciones que la misma establece. Está prohibida, dice el segundo párrafo, la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y protección frente a las leyes. Supongamos que entra a este país un esclavo que viene con su amo y entonces nosotros nos presentamos ante el juez para tratar de liberar a este esclavo. La forma en que le argumentaríamos sería partiendo de esta premisa mayor, diciendo, señor juez, el artículo primero constitucional señala que está prohibida la esclavitud y que quien entre al país deberá ser protegido. Ahora bien, y aquí entraría la premisa menor, Juan Pérez, esclavo en X país,
llegó a México el pasado 18 de enero. En este sentido, y toda vez que nuestra Constitución lo prohíbe, pues la conclusión es que Juan dejará de ser esclavo. Esta es la forma más sencilla en que alegamos. Incluso, por ejemplo, en materia de amparo, cuando se presenta un amparo para una persona que es detenida ilegalmente, al momento de hacer los conceptos de violación, los agravios que se le hacen valer ante el juez, se construyen más o menos siguiendo esta misma dinámica. Pero hay muchas técnicas, pero esta es, digamos, la más simple, la más común. Pensemos, por ejemplo, en una detención ilegal de policías, que es uno de los casos tradicionales que caen en manos de los abogados. Hay un artículo fundamental, el artículo 16, que señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento estricto de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Ok? Este es el 16 de la Constitución. Ahora bien, imagínense que Rubén Díaz va caminando el 11 de octubre, un día soleado, y de repente un policía lo detiene sin una orden por escrito, se lo lleva y lo deja en una celda. Y entonces nos presentamos a nombre de Rubén Díaz para pedir un amparo, una protección por esa detención ilegal. ¿Cómo lo pedimos? Porque hay que pedírselo al juez. Y entonces se hace esta idea del silogismo jurídico. Señor juez, el artículo 16 de nuestra Carta Magna prohíbe las detenciones ilegales si no hay una orden por escrito fundada y motivada. Ahora bien, el día 11 de octubre, Rubén Díaz López caminaba por Avenida Aguascalientes, cuando de repente el policía, fulanito de tal, lo detuvo sin contar con una orden por escrito y lo encerró en una celda del centro municipal. Por lo tanto, se violaron en perjuicio de Rubén Díaz el derecho de seguridad jurídica, el derecho señalado en el artículo 16 constitucional, que conocemos en realidad como el derecho de la garantía de legalidad. Y en este sentido, pues, se fijan cómo construimos este silogismo. Y es que el trabajo del abogado va a ser argumentar, convencer al juez de mi posición. No basta exponer los hechos, no basta saber las normas, ahora hay que exponerle para convencerlo. De esta misma forma, los jueces, en caso del que sea juez, su tarea es convencer al litigante de que su sentencia emitida es válida. ¿Sí? En este sentido, tenemos pues que nuestro principal trabajo va a ser esta idea del silogismo jurídico. Insisto, hay muchas más formas de argumentar, pero esta es, digamos, la más común. Por ello, van a tratar de hacer un ejercicio que va a partir del Código Civil, el artículo 466, que establece que quien pierde la pérdida de potestad, quien abandona a un menor, y entonces van a ustedes a argumentar de un niño, Juan Pérez, donde su papá José Pérez no le da alimentos desde hace 2 meses, la madre del menor demanda la pérdida de la patria potestad, y entonces ustedes ya llegan a un momento en el que tienen que alegar ante el juez por qué debe condenarse a José Pérez. Entonces van a hacer este ejercicio dirigido al juez, utilizando todas las herramientas ya que tenemos que tener como abogados. Es decir, van a hacerlo a computadora siguiendo las mínimas reglas de ortografía. Si tienen duda en cuanto a esto, les dejo un ejemplo como un anexo, un archivo anexo, para que puedan hacer su ejercicio, su tarea. Entonces, de todas formas, si tienen cualquier duda, tienen mi WhatsApp y estoy a la orden.